Buenas, comenzamos la primera experiencia con clases desde casa y con bici. Vamos a experimentar, vamos a ver qué tal. Ahora buscas un ritmo cómodo, una velocidad cómoda con la que tú te sientas bien, que sea fácil pedalear, y busca un poquito de resistencia, tomar contacto con un poco de resistencia. Y puedes seguir el vídeo, puedes escuchar la música mientras vas entrando en calor. Vamos a hacer una clase que hemos hecho durante el curso, una clase que es todo música con cello y vídeos, y una clase que tuvimos buenas experiencias presenciales, ahora virtuales. Estoy sintiendo calor ahora, ¿eh? Cuando te dé la señal, entonces sí que vas a intentar buscar la velocidad que te marca la música, y si tienes una bici que te marca la cadencia, vamos a intentar buscar entre 80 y 85 RPM. Si vas sintiendo calor, perfecto. Si necesitas un poquito más de resistencia, no lo dudes. Ok, a partir de ahora sí que vas a empezar a buscar poquito a poco la velocidad que te va a ir marcando la música. Se agradece pedalear otra vez después de tantos días. Ok, añades un poquito más de resistencia, con libertad desde ya para levantarte, sentarte conmigo sin mí. La velocidad es más lenta, 80-85 RPM.
Y la sensación de esfuerzo, yo te voy a ir hablando de sensación de esfuerzo, pulsómetro, frecuencia cardíaca si alguien tiene y sabe usarlo, ¿no? Y vatios, si alguien está entrenando con vatios. En vatios un 60% ahora, más o menos. Frecuencia cardíaca vamos a ir subiendo poco a poco a un 65%, si quieres. Y la sensación de esfuerzo es que el calor va subiendo, ¿no? Es fácil respirar. Tú decides cuándo sentarte, cuándo levantarte, conmigo o sin mí, ya sabes. Seguimos preparando nuestro cuerpo. Te puedes fijar en la gráfica, 4 picos. Nos vamos preparando y metiendo poquito a poco en el primero. Si quieres levantarte. Si no estás sintiendo esfuerzo, si no estás sintiendo calor, pues ve añadiendo más. Sentir que el cuerpo se va adaptando, sentir que te estás preparando para el primer esfuerzo de hoy. Hidrata. Enfrente nos vamos a encontrar ya dentro del primer esfuerzo, construirlo de forma progresiva, y si es con vatios, pues escalones, ¿no? Vamos a ir subiendo escalones de vatios, ¿no? Enfrente lo que vamos a hacer es meternos en un tramo de llano más rápido. Ve preparándote. Si quieres levantarte. Ok. Aumenta la velocidad. Puedes guiarte del ritmo de la música, puedes buscar tu propio ritmo, que sea una cadencia entre 100, 95, 100, 110 como mucho. Si tienes vatios, ajusta tu resistencia para no pasar del 70%. Si tienes una frecuencia cardíaca, pulsómetro, un poquito más alto que antes, ¿no? 70% también, 75%. Y la sensación empieza a subir, sobre todo de calor. La respiración igual de cómoda. Tú vas colocando la posición de tus manos en función a la comodidad. Y lo mantienes rodando hasta la primera montaña, vamos. Ya empezamos a sudar, venga.
En pocos segundos vamos a entrar en la primera montaña de hoy. Es progresiva. Y es progresiva hasta un sprint si quieres. A mi señal empieza a subir con una velocidad más o menos lenta. Adelante. Te guías en el ritmo, mantienes más o menos la intensidad en tu corazón, 70-75%, y también mantienes más o menos la intensidad en tus vatios. Mira el vídeo que es muy bonito, ¿no? Venga. Quien quiera levantarse conmigo, a mi señal. Quien quiera levantarse ya, puede levantarse. Yo voy tocando aquí el ordenador para mirar tiempo y las intensidades que yo también estoy haciendo. Venga. Empezamos a subir ya, sintiéndolo. Puedes ir sumándote al ritmo. Yo lo hago ahora. Si quieres levantarte conmigo, venga. Entre 65 y 70 RPM si tienes control de RPM. Y la sensación de empezar ya, de verdad. Y con ganas, con una sonrisa. Yo estoy feliz porque tenía un mes que no pedaleaba. Ok, ahora lo que necesito es que subas un poquito la intensidad. Un 75% en vatios. Quizá un poquito más de esfuerzo, de sensación, aunque sigue siendo fácil respirar. Y enfrente viene un cambio que nos mete en alta intensidad ya. Y el cambio no es otro que aumentar el RPM, la velocidad va a ir más rápida. Guíate de la música, puedes guiarte de mis piernas, o simplemente sentir que va más rápido. Si tienes control de cadencia en tu bici, va a buscar 78-80 RPM, sin quitar resistencia, que eso es lo que es exigente, ¿no? Venga, nos vamos acercando ya. Ya estamos dentro de la primera montaña, casi al final. Vamos, vamos, vamos. Menos de un minuto para el cambio. Prepárate. Venga, venga. Que reciba el cambio con una sonrisa, va. En casa disfrutando, también se puede. Vamos. ¿Listo, lista? Ok. Escucha. Y la velocidad aumenta. Los vatios se disparan. La sensación de esfuerzo en las piernas se hace muy exigente. Quien quiera levantarse. Vamos.
Ok, y ahora tu objetivo es mantener lo que tienes. La resistencia que ganaste en la primera parte, la velocidad que estás manteniendo y ganando ahora. Segundo, 3 minutos aquí, vamos. Venga, venga, venga. Y ahora tú te planteas, es bastante alto ya, tú te planteas sprintar. Y sprintar es con 80 RPM, mantener lo que tienes, aumentando un poco más la resistencia y subir hasta 85 RPM más o menos. 7 segundos solo. Venga. Cada vez más cerca. Plantéatelo, el primero de 4. Está llegando al final. Vamos, 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 vamos. ¿Quieres conmigo? Si no recuerdo mal, la gráfica va a aparecer la cuenta atrás, justo en el sprint. Totalmente opcional. Puedes hacerlo, puedes esperar hasta la recuperación. Es exigente, lo haga o no lo haga. Ok, si quieres hacerlo, aumenta, va. 3, 2, 1, ok. 88, 90 RPM, una velocidad que puede ser la que te marco yo o la que tú quieras, que sea ligera, que la resistencia te permita sentir la recuperación inmediata en tus piernas. 60% en vatios más o menos, y si tienes frecuencia cardíaca, buscar bajar tu corazón, calmarlo hasta un 65%. Hidrata. Vamos. Ok, sintiendo ya un poco más de calma, ¿no? Y si aún es rápido el corazón, la respiración es rápida, no dudes en quitar un poco, calmar tu cuerpo. Respira profundo. El cuerpo ya se ha encontrado en la bici, se ha encontrado con el primer esfuerzo, ha valorado cómo ha respondido tus piernas, tu corazón, tu comodidad sobre la bici. Y sobre todo tu recuperación. Con el tiempo que llevamos, ya se siente ya más fácil, ya más cómoda. Saludos a mis amigos, amigas de Sarri Bike. Mucho ánimo. Hablamos del segundo esfuerzo entonces. ¿Hay oxígeno para hablar? Y seguro que gana.
Vamos a iniciarlo poco a poco como el anterior. Vamos a ir empezando a subir los vatios, el esfuerzo, la sensación, el corazón, desde el llano. Antes de entrar en la montaña, un llano rápido, que ya nos hace sentir más, y una montaña prácticamente igual a la anterior, con el segundo sprint y último de hoy. Ok, bebe un poco si no has bebido. Aumenta un poquito solamente. Aumenta un poquito la resistencia y un poquito la velocidad. 92 RPM si tienes control. Si quieres levantarte. 70% en vatios, que empieza a crecer el esfuerzo de nuevo, con una canción que casi nadie conoce, y de verdad, ¿no? No sé quién conoce esta en cello, en otras sí, pero en cello, venga, me callo. Un poquito más, la sensación, las piernas, solo un poquito más, estás sintiendo, si no, aumenta. Con ganas y control enfrente, aumentas tu velocidad. Simplemente ir más rápido que ahora, con la misma resistencia y sin meternos en algunos vatios y un esfuerzo muy alto. Tienes que subir un poquito. Se tiene que sentir y tenemos que lograr llegar a la montaña con fuerza. ¿Listo? ¿Lista? Al ritmo de los Piratas del Caribe, en cello. Aumenta tu velocidad. Venga. Sin superar el 75% en vatios. Quita resistencia si hace falta. Sentir que cambia el esfuerzo. Que sube por ir rápido, no tanto por la resistencia. Que no sea más de 105, 110. Ni menos de 90. Sentir que va más rápido que antes. ¿Vamos? Tienes fuerzas, aún estás sintiendo las fuerzas, sabiendo que enfrente viene una montaña. Manténla intacta, que vaya dejando por detrás esfuerzo poco y que quede por delante mucho margen para hacer. Minuto 30, poco menos.
Y entramos en la montaña. La montaña, recordando la anterior, dos partes. La primera, una velocidad no muy rápida en la montaña, con una resistencia no muy alta. La segunda, una velocidad rápida y opcional, un sprint al final. Muy cerquita ya. Vamos, vamos. Ok, lista, abre el pecho, empieza a subir, 66-77 RPM, 75%, lo mismo vatio que traes, un poco más, el esfuerzo cambia en tus piernas, no en tu corazón. Un aumento te voy a pedir, solo uno, tú eliges cuánto subir en vatios, sabiendo que lo vas a colocar con este ritmo, con esta velocidad, y que después de colocarlo unos minutos después, vamos a aumentar la velocidad, sin quitar resistencia. Venga. Ok, único método, colócalo. Si quieres. El esfuerzo, movimiento, calma, calma aquí, venga, mira el vídeo, venga. Dos minutos, poco más. Si quieres conmigo, imagínate, un poco más de 2 minutos, un poco menos. Te voy a pedir que con esta resistencia vaya más rápido. Y mantenga esa velocidad unos 3 minutos. Y si tienes mucha fuerza y muchas ganas, un sprint al final. O totalmente opcional, sin sentirte obligado o obligada. Sentir que es un esfuerzo alto y al mismo tiempo que lo puedas hacer. Venga. Se va acercando y se siente la música. Vamos. Vamos. Listo, lista. El siguiente cambio ya. Prepárate. Vamos, vamos, vamos. Mentalízate.
Vamos a ir más rápido a mi señal. Espera ahora, Ok, prepárate. Solo un poco, controlado. Respira profundo. Abre el pecho. Ve aumentando el ritmo. 78 RPM. Un poco más. 80, como mucho. Si tiene que quitar resistencia, quita. Que no pase de un 90% en vatios. Se siente. Empuja y tira. Venga. ¿Quién quiera levantarse? Adelante, no me esperes. Vamos, vamos. Busca tu comodidad. Yo estoy cómodo sentado hasta ahora. Tú puedes estar cómodo, cómoda, sentado ahora. Lo exigente en las piernas, vamos. Muy cerquita. Pensarte en la opción del sprint. Tú decides si vas a sprintar, aumentas, te levantas, retomas las 80 RPM hasta el final. La cuenta atrás en la gráfica, en tu pantalla. Si puedes, venga. Si puedes llegar al final de este esfuerzo, sprintar o no, sin presión. Tú decides. Ok, listo, aumenta, 10 segundos, vamos. 3, 2, 1, ok. 90, 92 RPM, o la velocidad que tú quieras. Se abre el pecho. Se abre la boca también. Respira y aprovecha y muestra dientes. A ti mismo, a ti misma. Venga. Sentir desde ya que la resistencia que tienes te permite calmar la respiración y el corazón. Aunque bajes de un 60-55% en vatios. Ha sido exigente. Buscamos disfrutar. Estar activo, activa en tu casa. Yo estoy feliz ahora, Tenía creo que un mes, no recuerdo ya cuando comenzamos a estar en casa sin salir. Y tengo ganas de más, y hay más, 2 por delante, y todo buenas noticias. La primera buena noticia es que todavía tienes tiempo para recuperar. Y si notas que está bajando mucho, no dudes, levántate un poco, aumenta un poco la resistencia
De nuevo sintiendo que abre un margen y nos preparamos para 2 montañas. Esa es la segunda buena noticia. Solo son montañas. Otra buena noticia es que no hay sprint. Encender la luz, empieza a hacerse oscuro. Y otra buena noticia es que son 2 montañas con 2 aumentos de resistencia más lo que coloques al principio y bien exigentes si quieres. Empieza a subir. Simplemente sentir que es montaña. 80 RPM. Una única velocidad. No hay cambios de ritmo en tus piernas. Una única velocidad. Ok, empieza desde un 70%, una sensación con 80 RPM con la velocidad que te voy marcando en mis piernas. Escucha la música, mira el vídeo. Dos aumentos pequeños y un tercero grande. Siempre manteniendo el mismo ritmo. No hay sprint. Ajá. Vamos. Como una máquina. Todo tu cuerpo. Sin perder una buena postura. Tu espalda neutra. Abre el pecho. De 3 aumentos, coloca primero. Si quieres, misma velocidad. Venga. Frente. Prepárate para el segundo aumento. Venga. Menos de un minuto y te lo pido. El segundo de 3, pequeño el segundo. Vamos, levántate si quieres. Vamos. El segundo que te deje colocar el tercero y el tercero muy grande. Colócalo. Y te explico por qué muy grande. Solo lo vas a mantener 25 segundos. Y después de 25 segundos seguimos subiendo. Muy fácil, muy cómodo. Penúltimo esfuerzo. 25 segundos solo, Llevamos 2 momentos.
Venga. Abre el pecho, respira. Vamos. Muy cerquita. Un aumento solo, el tercero. 25 segundos y luego quitas. Penúltimo. Prepárate. Ok, grande. 20 segundos. Mismo ritmo, manténlo. Vamos. 10 segundos. Vamos. Ok. Mismo ritmo. 80 RPM. 60 por 100 vatios. Lo que necesites. Intenta seguir sintiendo una pequeña resistencia, ¿no?, de montaña. RPM, buscando calmar el corazón, la respiración. Con esta velocidad hasta el final. Tres aumentos. 3. Después del segundo por debajo del 90% en vatios. Después del segundo margen para colocar el tercero. Tercero muy grande, con esta misma velocidad, 40 segundos y conseguimos la primera en casa conmigo. Listo, lista. Mi recomendación, los dos primeros, pequeños, 80 RPM. Vamos, el primero. Si quieres, con fuerza, vamos. Venga. Siente el pecho, vamos. Un minuto y te pido el segundo y penúltimo. Venga, elige tú la posición. Lo exigente en las piernas. Prepárate. Recuerda que el tercero, 40 segundos, es más grande. Si puede, venga. Es el final. ¿Lista, lista? Con P, de Pamplona, de personas. Coloco el segundo. ¡Ay, ay, ay!
Venga. Muy cerquita el tercero. Grande, ¿eh? Grande que puedas. La clave es la velocidad. Que mantengas este ritmo con fuerza hasta el final. 3, 2, ¡ah! ¡Vamos! ¡Vamos! 30 segundos. Venga. Abre el pecho. 20. Vamos. Vamos. 7. Vamos. Ok. Sin perder la sensación de resistencia, inténtalo. Un cambio muy grande. Muy bien. Que se calme el corazón, manteniendo el pedaleo. Bueno, gracias a las tecnologías que nos pueden hacer ver estos vídeos y encontrar esta música tan bonita. Gracias por hacer la primera clase conmigo desde casa. La magia de esto que inventó un señor que se llama Jonathan Goldberg, Johnny D, hace bastantes años, y que tantas marcas han tomado su idea y la han mejorado y han llevado salud y pedaladas sin movernos, y ahora desde casa. Y a mis alumnos, a mis alumnas, que les mando un beso gigante, tengo muchas ganas de abrazaros y seguro que pronto. Ahora vamos a hacer una vuelta a la calma que incluye los estiramientos del final, pero son estiramientos para volver a la calma. No buscamos absolutamente nada más, para terminar la clase con un poco menos de latidos, más fácil, con algún movimiento. Ok, vas bajando tu velocidad. Un minuto, que se calme mucho tu esfuerzo. Vamos frenando. Ok.